una mayoría de catalanes no está contento con la situación actual. Serían quizás oportunidades para tener un Estado más libre. Los individuos tienen derecho a decidir en qué unidad política encajarse. La gente confunde Unión Europea con Europa. Muchos piensan que sí, otros que no, y yo te voy a demostrar mi ignorancia total. Costa Brava, Ibiza, Rambla w Barcelonie, Dali, Picasso, Gaudi i Pireneje. Czyli po prostu Katalonia. 8 milionów mieszkańców, 260 dni słonecznych w roku, niezbadana ilość fanów pewnego klubu piłkarskiego. 34 000 km², na których znajdziesz miejsca przypominające Paryż, Manchester, Miami, Milkasztat, Teheran, Detroit, Kijów. Odrębne zwyczaje, oryginalna kuchnia, flaga, muzyka i język. A od niedawna zapewnione miejsce na łamach praktycznie każdego portalu informacyjnego na świecie. Wszystko przez chęć odłączenia się od Hiszpanii i stworzenia nowego państwa. Independencja, czyli pospolite ruszenie w obronie katalońskiej kultury, stylu życia i zarobionych pieniędzy, ma swój symbol będący połączeniem dwóch flag – katalońskiej oraz na znak upamiętnienia antyhiszpańskiego powstania flagi kubańskiej. Estalada dostępna jest w wersji normalnej oraz socjalistycznej, uproszczonej z przewagą czerwonego. Przyczyny rosnącej popularności ruchu na rzecz odłączenia od Hiszpanii są różne, od kulturowych po finansowe. Antes se centraba en cuestiones mucho más culturales, por defensa de la lengua, de la historia, de una mayor autonomía que se había perdido, pero ahora hay cada vez más gente que obvia estos aspectos culturales y que ahora se centran más en estos aspectos de calidad de vida. Każdego września urządzana jest katalońska Diada, czyli manifestacja odrębności Katalonii. Motywem przewodnim ostatniej diady był łańcuch ludzkich rąk, wzorowany na tym, jaki w 1990 roku utworzyli walczący wówczas o swoją niepodległość obywatele Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Według sceptyków independencji w tworzeniu łańcucha wzięło udział 600 000 ludzi. Według zwolenników independencji 1 600 000. W przeciwieństwie do Ukrainy z roku 1990 w Katalonii nie panuje żaden stan wyjątkowy. Na obrzeżach miast nie stacjonują uzbrojone patrole, nie ma godziny policyjnej ani zakazu manifestowania swoich poglądów. Jednak nie brakuje takich, którzy fakt, iż Katalonia jest regionem Hiszpanii, nazywają okupacją. Istnieje nawet lokalny przebój śpiewany na licznych manifestacjach niepodległościowych. Bueno, aquesta és una cançó molt antiga, jo me'n recordo haver-la fins i tot cantat fa molts anys. No crec que realment podem estar parlant d'una ocupació. Naturalment, quan parlen d'ocupants s'estan referint a l'exèrcit espanyol i la policia espanyola, la qual ara mateix no en queda massa. Crec que és una, potser diríem, una exageració de la situació actual. Però, naturalment, si tu consideres que això és un país que no tindria que estar controlat per una gent de fora d'aquest país, entenc que per aquestes persones doncs, això pot ser considerat com una ocupació. Me he sentido toda mi vida solo catalán y no me he sentido ocupado por ninguna parte. Sí que he sentido que formaba parte de un país que no era el mío, por ejemplo. No creo que realmente sea una ocupación. La ocupación se produjo hace 300 años, no ahora. Han pasado muchísimas cosas desde entonces. Una mayoría del pueblo catalán siente que Cataluña debería tener más autonomía respecto al gobierno central y que el gobierno central pues toma demasiadas decisiones y recauda una parte de los impuestos mayor de la que debería, etc. Y en este sentido pues detenta un poder mayor del que debería sobre Cataluña. Y en este sentido sí que hay cierta subordinación, podemos llamarlo así. Bueno,
Se ha exagerado un poco, ¿no? Con estas palabras de que somos un país ocupado, pero en cierta medida es para explicar, después de 1714, cuando Cataluña perdió la guerra de sucesión y entonces se ganó pues, la franja borbónica y el modelo borbónico sobre todo, hubo posteriormente el decreto de nueva planta que impuso todas las leyes, las instituciones y la lengua castellana a los territorios de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña. A partir de este momento es donde Cataluña siempre se ha sentido ocupada, o, para decirlo de una forma pues, más suave o quizás más correcta, una forma de imposición de un modelo de Estado que no era propio, de unas costumbres i de unas leyes que no eran propias. Natężenie informacji o separatystycznych ambicjach Katalończyków ma związek z zaplanowanym na najbliższą jesień referendum, w którym mieszkańcy regionu będą mogli zadecydować o tym, czy chcą pozostać pod opieką Madrytu, czy też zbudować odrębne państwo. Data referendum też nie jest przypadkowa. En 2014, hace 300 años, que finalizó la guerra de sucesión, que fue una guerra entre los Austrias y los Borbones para disputarse el reino de España. Antes del 1714, los catalanes estaban más a favor del reino de los Austrias. Y en el fondo eran dos modelos de Estado distinto, o el modelo francés centralizado jacobino o el modelo más descentralizado i més plurinacional. Catalunya va passar de ser un estat pràcticament autònom, molt autònom dins de la Unió Espanyola. Era un estat que simplement compartia amb Espanya la representació exterior via el monarca i gairebé res més, perquè tenien fins i tot exèrcits independents. Va passar a ser una nació totalment centralitzada, Espanya, seguint el model de França. Al heredero austríaco se le dio el imperio austrohúngaro y dejó de combatir por el reino de España. Entonces los catalanes, que me parece que eran los últimos que quedaban combatiendo, se quedaron solos y en 1714 se produjo el setge de Barcelona. Que la ciutat de Barcelona va caure, va ser l'11 de setembre de 1714, i és el dia que els catalans celebrem la Diada Nacional, és el Dia Nacional de Catalunya. Per tant, aquest aniversari de 300 anys doncs, és considerat com una data bastante importante. España siempre ha intentado homogeneizar el conjunto del país. Los hechos más característicos y organizativos de las instituciones catalanas vieron reducido su poder después de la derrota. Y en este sentido es donde hay el choque ideológico entre la visión más centralizada jacobina borbónica y la visión más descentralizada, plurinacional, austríaca, digamos. Aunque realmente haya unos hechos diferenciales, tanto instituciones históricas, una lengua, una forma de hacer, una cultura que puede diferenciarnos de España, con los años yo creo que esto se ha hecho menos evidente, porque en gran parte ha venido mucha inmigración de otras partes de España y se ha producido pues, un proceso de convivencia normal y corriente en el que también se ha adaptado parte de la cultura clásica española, ¿no? Jednym z najbardziej emocjonalnych argumentów niepodległościowych jest dziś kwestia rozliczeń fiskalnych pomiędzy Barceloną a Madrytem. Katalonia jako bogaty i uprzemysłowiony region jest, mówiąc językiem Unii, płatnikiem netto. Łatwo sobie wyobrazić, że w czasach kryzysu trudno o bardziej zapalny argument. L'estat espanyol recapta uns impostos de tothom, de totes les persones, a tot l'estat espanyol. Catalunya, sent una comunitat on hi ha individus més rics, es recapta una quantitat d'impostos més alta que la resta d'Espanya, en termes per càpita, i llavors quan es gasten aquests impostos, es gasten de manera desproporcionadament inferior en Catalunya que no pas en altres llocs. Katalonia jest w tym układzie kimś w rodzaju ciężko pracującego człowieka, który odprowadza sporą część zarobionych pieniędzy do skarbu państwa. Nie dostaje z powrotem zbyt wiele, ale zasadniczo stać go na zaspokojenie swoich potrzeb. Inny,
Mniej zarabiający mieszkaniec domaga się od państwa ulgi na bilet, dopłaty do remontu i opieki medycznej. Zostanie ona sfinansowana ze środków zabranych w podatkach temu pierwszemu. Model nie całkiem sprawiedliwy, ale od lat postulowany przez socjalistów. Także tych socjalistów, którzy na wiecach w Barcelonie krzyczą, że Hiszpania ich okrada, a każdego, kto zwalcza wysokie podatki, z reguły oskarżają o chciwość i brak empatii. Co by było, gdyby Katalonia nie była aż tak bogatym regionem? Czy równie mocno domagałaby się niezależności? A może w ramach niepodległości Katalonii indywidualni Katalończycy też będą mogli liczyć na ulgi podatkowe i więcej suwerenności? Aún así, el problema es que en el debate actual de la independencia no hay ninguna referencia sobre qué modelo de Estado habría. De momento solo nos hemos centrado en si queremos independencia o no la queremos, pero no sabemos qué tipo de Estado independiente sería. Si sería más liberal, más socialdemócrata, cuál sería el sistema de pensiones, el sistema educativo, en qué cambiaríamos, en qué mejoraríamos. Es como un espacio intermedio en el que se aceptan una serie de dogmas, es decir, que la sanidad tiene que ser pública y para todos, que la educación tiene que ser pública y para todos, y es lo que algunos llaman el consenso socialdemócrata. Es decir, que los grandes partidos al final están defendiendo el mismo sistema. Mercado y socialismo, es una economía mixta. Actualmente es una de las regiones de España que tienen más impuestos, incluso las competencias que son autonómicas, de las cuales las autonomías podrían pues, rebajar los impuestos o reducirlos, en Cataluña no, siempre se han añadido y siempre han sido más altas. Para crear empresas aquí en España es muy complicado, a nivel de trabas administrativas, de permisos, de licencias. Tú no puedes ejercer determinadas profesiones pues, si no eres miembro de un colegio, si no te has licenciado, pues, bueno, que esto existe también en determinados países, ¿no? Pero a lo mejor aquí el tema de los colegios, yo que sé, colegios de abogados, de médicos, etcétera, pues está más arraigado y en este sentido, pues esto también inhibe la competencia y hace pues, que al final, bueno, pues que sea como un poco como el modelo de los taxis, que básicamente se trata en que limitar la oferta, porque hay un número limitado de licencias, no se permite, digamos, la libre entrada en el sector, y en este sentido, al restringir la oferta, pues, ¿qué sucede? Pues que sube el precio de los servicios. Las notarías también están limitadas, las farmacias también hay una licencia y hay un número restringido que está ligado al número de habitantes, tal. Para abrir una tienda tienes que pedir la licencia de actividad al ayuntamiento y el ayuntamiento es quien decide si tú puedes abrir este tipo de negocio en esta localidad o si considera que hay muchos supermercados y entonces no te permite. El que legisla el capital es el gobierno de España, pero también hay, por ejemplo, impuestos de cada localidad, impuestos y regulaciones de la comunidad autónoma, de impuestos y regulaciones de las ciudades, de los pueblos. Un individuo no pueda contratar, digamos, términos unilateralmente con el empresario porque está sometido a un convenio que fija pues, todas las normas, el salario mínimo, todas las condiciones, etcétera, para un determinado sector y todo el que trabaje en ese sector pues tiene que acogerse a estas condiciones porque le ha decidido un sindicato que a lo mejor pues este individuo no pertenece o no quiere pertenecer, pero tiene que someterse igualmente a estas normas. Todos son permisos y todos son complicaciones, por ejemplo, pues con las medidas de higiene, de personal, de tal, que hoy en día es muy complicado llegar a ser un buen empresario. Muy complicado. O sea, tienes que tener muchas ganas y creer mucho en tu proyecto. Es que claro, hay toda una serie de costes, quiero decir, al final las regulaciones son un coste más como lo son los impuestos, como lo son pues las cotizaciones, o sea, si el sueldo de un trabajador pues son 1.000 euros, la empresa en realidad a esta persona le está costando cerca de un 40%, un 50% más en cotizaciones sociales y otros impuestos que se hace cargo, ¿no? Y que esto en realidad el trabajador no lo ve como salario, pero para la empresa es un coste igual, o sea, la empresa estaría encantada de pagarle exactamente todo ese coste al trabajador en forma de salario en lugar de pagárselo a Hacienda, ¿no? Mira, por ejemplo, estábamos aquí grabando
y ha venido el segurata diciendo que no teníamos el permiso del departamento para poder grabar aquí en un parque, que al final nos han dejado, pero bueno, para mí es otra dificultad más, ¿no? Como hay mucha gente que tiene que regular una misma actividad, a la parte de duplicidades que puedan producirse, lo que se produce es que es muy difícil que, por ejemplo, el Gobierno de Cataluña o el Ayuntamiento de Barcelona facilite la creación de empresas. Y realmente son héroes hoy en día, porque no lo facilitan para nada. No hay un solo órgano que por sí solo pueda facilitar la actividad económica o pueda dar más libertad económica a los ciudadanos. Czyli jednak istnieje okupacja. I to podwójna. Okupacja etatystów z Madrytu oraz ich dublerów z Barcelony. Sería mucho más preferible, digamos, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista, digamos, económico, un Estado pues lo más reducido posible que permitiera a la gente pues interactuar libremente, tanto en cuestiones sociales, sin prohibiciones, digamos, de tipo paternalista, de ningún tipo, como en cuestiones pues económicas que la gente pues podría quedarse con lo que gana y pudiera pues invertirlo libremente y gastarlo libremente y contratar libremente servicios privados que hoy monopoliza el Estado. El Estado quiere dar la sensación de que es un problema de capitalismo, con lo cual la gente tiene que reclamar más Estado, más competencias, y así el Estado irá creciendo cada vez más, ¿no? Irá aglutinando cada vez más competencias, cada vez más impuestos para salvar y proteger a los ciudadanos. Y es una falsa esperanza que se hace en los ciudadanos porque hay una falsa información o percepción de la realidad. El sistema de pensiones llegará dentro de 10 años a un colapso. Ya se está colapsando. No hay voluntad política de hacer un cambio ni una reforma en profundidad. La sociedad civil no es de momento suficientemente consciente o informada en este aspecto, y se hará el cambio in extremis cuando ya no haya más recursos y cuando ya no haya más posibilidad, ¿no? Es un poco como ha ido las políticas aquí en España, o marcadas por la Unión Europea, pero siempre como reacción, no anticipándose ni preveyendo las cosas, ¿no? Sino siempre a última hora i cuando ya tienes mucho menos margen para actuar. Jeśli naprawdę jest tak źle z systemem emerytalnym, to dlaczego nie obserwujemy manifestacji przyszłych emerytów? Czyżby byli zajęci pracą? A może nie dostali zgody na przemarsz? Zamiast nich mamy liczną reprezentację mieszkańców domagających się darmowej edukacji. Darmowej, ale uwaga, wysokiej jakości. Znakiem rozpoznawczym manifestujących są żółte koszulki, które na przekór wypisanemu hasłu są raczej przeciętnej jakości i bynajmniej nie są darmowe. Aquestes samarretes són una manera de protestar per part d'un col·lectiu, que és el col·lectiu de, primer, els professors, els funcionaris públics que defensen els seus llocs de treball, el seu model de vida i el seu status quo, i tots aquells que els apoyen. Cuando pues, se recorta en sectores que han sido privilegiados, etcétera, pues hay oposición, hay lobbies que protestan, aunque la mayoría de gente luego diga que estos recortes son necesarios, pero esta gente no es la que sale a la calle la minoría afectada. Aconseguirem que els preus tornin als de l'any passat. Transports públics a preus públics. Estás acostumbrado a vivir en un cierto nivel, con facilidades, con todo gratis, y cuando ya no es tan fácil ni tan accesible, se reclama, ¿no? Esta pérdida que se ve, o de un derecho que se cree que es intrínseco, ¿no?, a las personas y a los ciudadanos. Tota Catalunya és una comunitat, comparada amb la resta d'Espanya, on l'escola concertada, que és una mena d'escola privada que paga el govern, està més implantada i, per tant, veuen que el seu model doncs, podria estar en entredit
quan es veu que els costos d'aquestes escoles concertades i els costos de les escoles purament privades són inferiors als costos de l'educació pública. De fet, a Espanya, en general, i m'imagino que a Catalunya tindrà la mateixa tendència, el cost de l'educació pública és un dels més elevats d'Europa, fins i tot més elevat que el cost per alumne que podria tenir un país com Suècia, amb una renta per càpita molt més alta. Tutaj akurat problem mnie nie dotyczy, gdyż zamierzam kształcić swoje dzieci w domu. No existe la posibilidad de homeschooling. Hay un mínimo de contenido que tiene que integrar y que es obligatorio para todas las escuelas. Entonces, realmente el cambio de escuela es más por el perfil de personas que van y por los valores que pueden aportar la escuela. Pero a nivel de enseñanza y contenido es mucho más limitado. Y desde mi punto de vista debería haber recortes profundos de gasto, en primer lugar, para luego puede haber recortes de impuestos. Lo que no tiene sentido es que haya recortes de impuestos sin recortes de gasto. No es sostenible. Bardziej jednak niż żółte koszulki zwolenników państwowej edukacji, za każdym razem, gdy obserwuję manifestacje niepodległościowe, rzucają mi się w oczy sztandary zażartych przeciwników wszystkiego, co niepaństwowe. O ile jeszcze z niektórymi socjalistami można próbować rozmawiać o proporcjach udziału państwa w gospodarce czy indywidualnej wolności, o tyle z komunistami takiej rozmowy nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Nawet po skrzynce stolicznej. Powiecie, że jestem uprzedzony. Jasne, że jestem. W końcu jestem z Polski. Jo crec que quan veus les manifestacions, sobretot veus els que criden més, però no tothom està portant banderes socialistes o banderes comunistes. Sí que és veritat que pots veure grupuscles comunistes, jo també els vaig veure, i també socialistes, però això no representa la majoria de la gent que es manifesta i tampoc la majoria de la gent que no es manifesta. Aparentan mucho más de lo que son, porque están muy representados en todas las manifestaciones públicas. Es decir, siempre que hay una manifestación pública, ellos están detrás, o sea, organizándola, sobre todo cuando son en contra de los recortes, o que quieren estar siempre presentes. Realmente son los que primero se movilizan. Son los que al final tienen más visibilidad que no más votos. Tienen ahora 3 diputados en el Parlamento de Cataluña, 3 de 184 es nada. También es un perfil, es gente joven, que es quizás muy idealista, que está frustrada actualmente y quizás la forma de canalizar su frustración es a través de este tipo de personajes o de ideologías y que bueno, son más suculentas en el sentido de que tampoco piden esfuerzo ni tanta responsabilidad como los principios o las teorías liberales, ¿no? Marx was not a Keynesian. Entonces, como no son socialdemócratas y ya tienen otro chip de pensamiento, pueden entender alternativas al sistema de forma mucho más abierta en este aspecto. Czyli jest nadzieja? Sí, en parte. O sea, en parte sí, no por lo que predican, sino porque por lo menos piensan diferente. Cóż, ja tego optymizmu nie podzielam. Spacerując ulicami Barcelony, coraz natykam się na symbole ustroju odpowiedzialnego za największe tragedie w historii. Jakie pocieszenie mam znaleźć w tym, że ludzie rozczytani w dziełach Lenina nie są socjaldemokratami. Poza tym, czy malutka i nieposiadająca żadnego wsparcia partia miałaby biuro na Porta de Ángel, najdroższej ulicy w Hiszpanii? En España no hemos sufrido un gobierno comunista como ha sido Polonia y toda la URSS y todos estos países del este. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que hay realmente una ignorancia, un desconocimiento de lo que significa vivir en un país comunista. Y esto es un problema de información y de educación, porque siempre hemos visto como terribles los nazis, pero no se pone en una misma balanza todas las personas que murieron por el comunismo, tanto en la URSS como en China, como con Pol Pot, como en todos esos países, ¿no? Y tampoco se habla o se conoce bien de la realidad que hay actualmente en Corea del Norte. ¿Qué quiero decir? Que hay mucha más tolerancia hacia los sistemas comunistas comparado con los sistemas fascistas y nazistas que para mí son idénticos, incluso casi son peores los comunistas. Y esto, bueno, es un problema creo de educación, de que haya más documentales sobre este tema, que sean más popularizados libros como pues, el libro negro sobre el comunismo,
es una concienciación. Y España viene de una dictadura mucho más conservadora, de derecha, más fascista y tal. No viene de una dictadura comunista y no ha vivido este tipo de sistema económico. Partido comunista realmente en sí no hay. Hay muy poca gente o casi nadie que se declare marxista-leninista o stalinista. Hay muy poca gente. O sea, a lo mejor hay gente que es más un poco marxista-libertaria, es decir, más con tendencias anarquistas. Hay un desconocimiento de lo que es el libre mercado, de lo que es el liberalismo por parte de estos grupos. Reconocen muchos de ellos el sistema como corporativismo, es decir, con una serie de empresas han tomado el poder junto con el gobierno y crean este tipo de situaciones que a ellos les resultan, bueno, a ellos y a todo el mundo les resultan còmodes. Jo no igualaria aquest moviment independentista amb els moviments socialistes. De fet, si hi ha un motiu pel qual el moviment independentista avui dia a Catalunya és més majoritari que fa, diguem-ne, 15 anys, és perquè realment s'han despertat o s'han ajuntat amb aquest moviment moltes persones que no tenien aquestes ideologies tan socialistes. De fet, l'independentisme fa 15 anys era una cosa pràcticament exclusiva de grups molt socialistes. El problema es que estamos ante la crisis del estado del bienestar y la gente lo está notando y en vez de sacar, digámoslo, de forma más positiva y constructiva y reubicarse y entender que el sistema como tal no se aguanta porque está mal diseñado, piden más. Es un poco el movimiento 15M, que en vez de quejarse del estado actual, pedía y solicitaba más Estado, más bienestar, más subvenciones, más competencias públicas. Okej. Zawsze można powiedzieć, że wymazane sierpy i młoty to dzieło kilku idiotów z nadmiarem wolnego czasu i farby. Pociesza do pewnego stopnia fakt, że pomiędzy zasprejowanymi murami odbywa się proces podważający przepowiednie Lenina, Trockiego czy Marksa. Ludzie kupują towary, wymuszają lepszą jakość usług, pracują, konkurują, produkują, bankrutują, spekulują, oszczędzają i umierają, zostawiając czasem nawet spory spadek. Prawdopodobnie robiliby to wszystko z lepszym efektem, gdyby nie musieli oddawać 3/4 wysiłku w podatkach. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego, jak głosi prawo podatkowe. Los partidos aquí no están más predispuestos a liberalizar o a reducir impuestos de lo que lo están en Madrid. O sea, en este sentido no creo que vayan a cambiar las cosas y yo creo que es muy ilusorio pensar que después de la independencia, pues en Cataluña los ríos bajarán con leche y miel. Realment hi ha molta similitud. Per tant, en aquest sentit, jo no esperaria una major llibertat, en aquest sentit, en una nació catalana independent. Los liberales son mucho más prudentes en creer de que sería una mejora incondicional en las prestaciones, en la calidad de vida y en el modelo de Estado. En el corto plazo, en temas de libertades civiles o económicas, a lo mejor libertades civiles se verían un poco ampliadas y libertades económicas seguramente en el corto plazo no, pero en un plazo de a lo mejor 3-4 años, tanto en España como en Cataluña se produciría lo que se conoce como competencia gubernamental. Habrá una presión añadida en forma de voto con los pies que a lo mejor sí que empuja en esa dirección y a lo mejor pues empresas pues si ven que el panorama aquí es muy desolador para invertir el dinero, para crear una empresa, para trabajar aquí porque cargan muchos impuestos, etcétera, pues dirán, bueno, pues nos movemos a Madrid o al País Vasco o a Murcia o Valencia, donde sea. Que esta presión no existe hoy. Entonces esta presión a lo mejor sí que hace que a pesar de su ideología, el Govern de la Generalitat pues diga, oye, pues es que nos guste o no, tenemos que bajar impuestos o se nos van. Sí que tinc una certa esperança perquè si tu mires els països independents, els països en general, i els mires per tamany d'habitants, pots observar, si mires aquestes estadístiques, aquests índexs de llibertat que circulen, com per exemple el Heritage Foundation, que països més petits
tenen uns índexs de llibertat més grans. La correlació no és molt gran, però existeix. O al contrario, queremos hacer pues, de esta Cataluña independiente una Cataluña muy próspera, etcétera, y o sea, independientemente de ideología, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a poner los impuestos al nivel de Irlanda, o el impuesto de sociedades que tienen ahí, que no sé si es del 12% o así, y vamos a traer capital de toda Europa y de todo el mundo, y vamos a hacer de esto pues una región de empreses, etc. Jo confio més en un país petit per tenir més llibertat que no un país gran. De fet, hi ha diversos motius. Per exemple, el fet que un país petit no es pot permetre el luxe de ser massa tancat, per exemple, amb el comerç exterior, perquè realment no tindria els recursos suficients per autoabastir-se. Per tant, tenen més necessitat d'obrir-se. De fet, jo crec que no és una coincidència que dos dels països més lliures del món són ciutats-estat com Hong Kong y Singapur. Esta presión podría llevar a esto también. En el medio-largo plazo, yo también diría. En el corto plazo veo muchos problemas, sobre todo en cuestión, digamos, de económicos, en cuestión social y tal, veo muchos riesgos, digámoslo así, no problemas, pero riesgos de la independencia. Wspominając o zagrożeniach, osobnym tematem stało się członkostwo Nowej Katalonii w Unii Europejskiej. Przeciwnicy odłączenia się Katalonii od Hiszpanii straszą, iż nowe, małe państewko zostanie wyrzucone za drzwi i od nowa będzie musiało przechodzić kolejne stopnie integracji. W tym czasie oczywiście Europa pójdzie do przodu, a Katalonia, której przemysł turystyczny ucierpi na skutek konieczności posiadania paszportów, cofnie się do wieków średnich lub zostanie zagarnięta przez Władimira Putina. Y a mí me parece un argumento muy pobre, pero que además los defensores de la independencia aquí en Cataluña, para mí, no están sabiendo dar una respuesta satisfactoria a esto. Seguramente también porque carecen, digamos, de la perspectiva liberal que algunos de nosotros tenemos, ¿no? Pero yo creo que la respuesta a esta cuestión es, bueno, ¿y cuál es el problema si no estamos dentro de la Unión Europea? Per ser membre de la Unió Europea, un país ha de ser acceptat per una majoria d'estats, si no per la totalitat, realment no conec els detalls, però per tenir acords bilaterals, com són el cas d'aquestes associacions entre Suïssa i la Unió Europea, no és necessari aquest consens tan ampli. Per tant, es considera que podria ser una opció possible. Creo que es muy difícil que la gente rechace la Unión Europea. En gran parte porque se desconoce lo que hace, se desconoce lo que cuesta y la gente no es consciente de lo que es estar dentro o fuera de la Unión Europea. Europa siempre se ha visto desde Cataluña como una idea de progresismo, de más libertad, de más avance, principio de una mejora. Entonces, creo que la gente simplemente aceptaría las regulaciones europeas y el statu quo dentro de la Unión Europea si no se viese muy claro, como se ve ahora, que te perjudica estar dentro de una unión política como la que es España. Es puramente político y creo personalmente que no le interesará a los intereses de Europa, o más particularmente de Francia y Alemania, que haya una desestabilización demasiado grande en España y Cataluña, por los intereses que tienen, por las empresas que están implementadas aquí en el territorio catalán, por la deuda que tiene Cataluña y España con estos grandes países. Y creo que por estos intereses financieros, económicos, a nivel político habrá una fórmula para mantener Cataluña dentro de España, dentro de la Unión Europea. De la misma forma que España sin Cataluña es una nueva España, que no sé tampoco si debería estar expulsada o debería mantenerse dentro de la Unión Europea. Son cuestiones que están abiertas, entonces es pura política y por esto ahora están en pugna el gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y el gobierno catalán enviando informes y panfletos a los distintos países europeos para intentarles convencer.
hay que distinguir entre la Unión Europea, que es una unión política, y luego el mercado común, que es, digamos, una área de libre comercio. O sea, desde un punto de vista liberal, lo que sí tiene muchísimo sentido y es muy beneficioso para todos sus integrantes es que haya un área de libre comercio donde se circule, pues pueda circular libremente, pues, capital, empresas, personas. Esto es muy deseable. Ahora bien, para eso no es necesario un superestado en Bruselas y un parlamento, etc. Para eso simplemente es necesario firmar un tratado de libre comercio y ya está. Y eso es precisamente lo que tienen firmado países como Suiza, Liechtenstein, Noruega. Todos estos países que están fuera de la Unión Europea, pero participan de la libertad de movimiento y la libertad de movimiento de personas, capitales y mercancías, que es para mí lo único importante de la Unión Europea. Y ya está, y eso es todo lo que necesitaría Cataluña, estar en el mercado común, no en la Unión Europea. Kiedy czytam o decyzjach lokalnych władz Katalonii, dochodzę czasem do wniosku, że miejscowi regulatorzy mają ten sam etatystyczny model myślenia, co urzędnicy unijni, tyle że bardziej. Trudno znaleźć rejon ludzkiej aktywności, który nie byłby uregulowany i opodatkowany przez lokalny rząd. Czasem odnoszę wrażenie, że regulacje unijne powstrzymują lokalne władze przed dalszym rozrostem interwencjonizmu. To oczywiście tylko osobiste wrażenie. Claro, al final de lo que se trata es de que las ideas liberales pues arraiguen en la sociedad. O sea, de lo que estamos hablando también es de si puede haber una solución, digamos, top-down, si las cosas se pueden reformar desde arriba, o por el contrario, bottom-up, si se reforman desde abajo, por presión social o porque simplemente la gente pues vota con los pies o porque la gente pues se desvincula de servicios estatales y va y contrata alternativas privadas, tanto en el ámbito de la educación como en la sanidad, como pensiones, seguridad, justicia, tribunales de arbitraje, etc. Es decir, esto es una tendencia que ya ocurre hoy, ¿no? El Estado es la próxima institución que también puede caer en bancarrota como una empresa desconocida de Pepe Pérez, ¿no? Y eso también se ha visto con Grecia. Bueno, pues ya son indicios que se dan en la realidad, que se dan en la actualidad y que pueden dar ejemplo a la gente de que este sistema del bienestar y tan intervencionista falla. Si estamos dispuestos a sufragar este coste, a soportar este coste en el corto plazo, porque consideramos que en el medio plazo podemos crear una región más rica, más próspera, más libre, etc., pues de acuerdo, pero tengamos claro que a lo mejor hay un trade-off aquí. Mieszkam w Katalonii od 5 lat. W tym temacie nie zanosi się na szybkie zmiany. Czy zatem wspierając dążenia niepodległościowe pomagam również sobie samemu? Czy independencja przyniesie Katalończykom więcej wolności osobistej? A może przyzwyczajeni do tłumów przepłacających za wszystko turystów włodarze miasta zupełnie zapomną, jak działa gospodarka rynkowa? Idea konkurujących ze sobą małych państw jest pomysłem zawierającym największą obietnicę wolności. Stanowi ona przeciwieństwo konceptu jednego wszechmocnego państwa, w którym gdziekolwiek byś się nie znalazł, i tak nie masz dokąd uciec. Państwa, które nie posiadając konkurencji, nie widzi sensu przemian i nie ma motywacji do samonaprawy. Dlatego też idea niepodległej Katalonii jest czymś inspirującym, o ile tylko jej mieszkańcy naprawdę zdobędą się na odwagę wywalczenia sobie prawdziwej niepodległości i wolności, a nie tylko troszkę innej chorągiewki w Parlamencie Europejskim. Czy ładne widoki, wspaniała kuchnia i sympatyczni ludzie zrekompensują mi wysokie podatki, brak możliwości homeschoolingu i konieczność oglądania symboli komunizmu na co drugim rogu ulicy? Jak przed chwilą powiedział Albert, hay un trade-off aquí. Pozwólcie, że załatwię to po hiszpańsku i pomyślę o tym jutro. Yeah!